Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel. Realmente es un placer poder nuevamente estar aquí para compartir con ustedes el catecismo de la Iglesia Católica. En programas anteriores estuvimos hablando de que Dios se revela al hombre, Dios se manifiesta al hombre y decíamos que lo hizo de una sola vez y para siempre a través del Verbo, que se encarna nuestro Señor Jesucristo, que no habrá otras revelaciones. Ahora, en este programa, queremos hablar acerca de cómo se transmite esta revelación, que es importantísimo, porque efectivamente sabemos que se dio una revelación. Dios se manifiesta al hombre, pero la pregunta es obvia: ¿cuándo, cómo, dónde se da esta transmisión de la revelación divina? Así que para eso vamos a iniciar con el marco referencial, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que vamos a proceder a leer específicamente el artículo 74. El artículo 74 del Catecismo, que nos dice fundamentalmente la apertura de la transmisión divina. Dice así: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Juan 14:6. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Hay varios aspectos que quisiera destacar de este primer artículo que nos da el catecismo, que nos da la Iglesia. Primero, dice la palabra de Dios, citado por el catecismo, que Dios quiere que todos los hombres se salven, que es una buena noticia y que es importante. Eso significa que la salvación no es patrimonio de unos cuantos, sino que está abierta a todo el mundo. Todo el que quiera acercarse a Dios va a recibir la salvación. Y esto es algo que vemos muchas veces de manera superficial, pero tiene implicaciones sumamente importantes. Lo primero es que ninguno de nosotros puede prescindir de la salvación. Todos requerimos de la salvación. Nadie. Dios quiere que todos se salven, efectivamente es porque todos necesitamos salvación. El otro aspecto importante también es que tampoco nosotros podemos negarle la salvación a nadie. No podemos convertir nuestro Señor Jesucristo, el camino que Dios nos dio al Padre, como un camino para algunos privilegiados o algunos iniciados en un conocimiento particular. Ese no es la voluntad salvífica universal de Dios. Él quiere que todos se salven. Y encontramos ahí otro aspecto a reflexionar. Si es que nosotros tenemos prejuicios y pensamos que la salvación es para un grupo de personas particular, raza, condición social o nacionalidad. Pensamos que tal vez algunos son más merecedores de la salvación que otros. Si algunos son buenos o malos, o tienen una línea política o de pensamiento. Entonces, ahí podemos nosotros ver de que la salvación no puede estar limitada por ninguno de estos prejuicios. Es para todos. Por eso la Iglesia tiene que ser madre de todos. Aunque no nos guste, aunque pensamos de que qué hace fulano, sultano, aquel o cual aquí en la Iglesia, tenemos que recordar las palabras de nuestro Señor, que dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como dice el catecismo. Así que, como primera implicación, la transmisión de la revelación divina se hace para que llegue a todos los hombres. Por lo tanto, primero, todos necesitamos de la salvación. Segundo, no podemos nosotros poner precondiciones o plantear nuestros prejuicios a quién debe salvarse o no.
es para todos. Por lo tanto, la iglesia es madre de todos. Pero hay otra conclusión importante, es que la iglesia no solo tiene que estar abierta a todos, sino además que la iglesia tiene el deber, y fue una de las misiones específicas que le dio nuestro Señor Jesucristo, y es llevar la buena nueva a toda criatura. Así que una de las esencias más básicas, fundamentales de la iglesia es ser misionera, llevar la buena nueva a todos. Pero muchas veces confundimos la palabra misión solo con la misión ad gente, la misión aquella que va a los pueblos que no son cristianos o a los lugares lejanos, y no pensamos en la misión que tenemos nosotros en nuestra propia realidad, que tenemos aquí, por ejemplo, en Panamá, donde un alto porcentaje se declara católico. Tenemos que hacer misión, tenemos que misionar en nuestro propio hogar, con nuestros familiares, amigos, vecinos. ¿Por qué? Porque la misión es llevar el evangelio a todos. Por ejemplo, en Panamá se habla de una nueva evangelización, porque sería evangelizar a los que ya están bautizados, personas que recibieron el bautismo y por diversas razones, cuando se hacen adultos o crecen o adolescentes, no siguen los caminos del Señor y deben volver a retomarlos. ¿Y cómo se hace? Con una nueva evangelización. Decía algunos, en sus métodos y ardor. En sus métodos, en la forma como lo vamos a hacer. El mensaje es el mismo, pero hay formas diferentes de llevarle la palabra a los demás o llevarle la buena nueva. Y en su ardor, en su pasión, interés, perseverancia en llevarle la buena nueva a los demás, sin desanimarnos por los problemas, dificultades, situaciones o incluso desprecios que pueda provocar el llevar la evangelización. Por eso este primer artículo que nos dice que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El otro aspecto es que ¿qué tenemos que llevar? Dice el catecismo, al conocimiento de Jesús. Por lo tanto, es preciso, importante que sepamos qué es la evangelización. Es llevar a los hombres a nuestro Señor Jesucristo. Es llevar a los hombres a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el centro, el corazón de la evangelización. Nosotros, a pesar de que pertenecemos, amamos, servimos y le debemos mucho a nuestra iglesia, la iglesia no es el centro de la evangelización. Nosotros no vamos a llevar a una institución ni una organización. Nosotros vamos a llevar a una persona, a Jesucristo, que cuando las personas se encuentran con Jesucristo, entonces entienden si ya están bautizados, y si no están bautizados, cuando se bautizan, empiezan a formar parte de lo que es la iglesia. Entonces, por eso también hay que hacer esa distinción. La evangelización no se centra en una institución, se centra en una persona, Jesucristo, que es la que nos lleva a la comunión de la iglesia. Es Jesucristo el que conforma, el que crea, el que lleva adelante la unidad y sostiene la iglesia. Por lo tanto, cada uno pertenecerá a la iglesia en la medida en que tengamos una comunión plena con nuestro Señor Jesucristo, porque en la iglesia se construye la unidad en base a nuestra unidad con Cristo. Dicho esto, quisiera que viéramos el siguiente artículo del catecismo, que es la siguiente parte del catecismo, que habla de Dios quiso que la revelación y la salvación le llegara a todos los pueblos. Dice así: Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara por siempre, íntegro, y fuera transmitido a todas las generaciones. Por lo tanto, efectivamente, esto que estamos hablando de la transmisión de la revelación y que acabamos de leer del catecismo, nos dice que Dios quiere que el mensaje se conserve íntegro. Recuerde que para nosotros el mensaje es una persona, pero todo lo que Él es
los ejemplos que nos dio, las enseñanzas que nos transmitió y el conocimiento que le dio a sus apóstoles para que a su vez lo llevara a los demás, es lo que conforma lo que nosotros hoy conocemos como el Evangelio. Recuerden, Jesucristo vino a la tierra, transmitió su mensaje con sus ejemplos, con su enseñanza, con su misma presencia, pero decidió que se conservara a través de un colegio que llamamos nosotros apostólico, un grupo de apóstoles, 12 específicamente, que le dio una formación particular y específica. Ellos eran o son los encargados de custodiar. ¿Y por qué digo son? Porque efectivamente esa misión no muere con los apóstoles, es transmitida a otros a través de lo que nosotros llamamos la sucesión apostólica. La misión de la iglesia o la misión de nuestro Señor Jesucristo no iba a detenerse por la muerte de unos hombres, sino que debía continuar. Por eso se transmite de generación en generación a través de lo que nosotros llamamos el ministerio del sacramento, del orden, donde se transmite de los apóstoles a la siguiente generación y así sucesivamente hasta hoy. Y ellos son los encargados de conservar. Ahora, ¿qué más nos dice el catecismo? El catecismo nos dice en el artículo 75, que queremos proceder a leer, dice lo siguiente. 1. La tradición apostólica. Cristo, nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas que él mismo cumplió y promulgó con su voz. En este artículo del Catecismo es un resumen de lo que hemos estado hablando. Jesucristo le da a sus apóstoles esa potestad de poder transmitir de manera fiel, por los auxilios que les da el Espíritu Santo, lo que Jesucristo nos vino a traer, nos enseña. De esta forma vemos que ya un método, cómo Jesús decide transmitirnos la enseñanza a través de los apóstoles. ¿Qué manera eligió? De manera oral. Recordemos que Jesucristo no escribió nada, ni mandó a escribir a nadie. Él, de viva voz, le transmitió y le enseñó lo que quería que a su vez ellos enseñaran a otros. Le prometió el don del Espíritu Santo que le iba a ayudar a profundizar en ese mensaje y ¿por qué no?, a recordarlo y transmitirlo. De esta forma vemos cómo el catecismo nos va mostrando, primero, que todos los hombres, quiere que todos los hombres se salven. Segundo, nos habla de que la evangelización debe llegar a todos y que a quién llevamos, a una persona, a Jesucristo. Y además de esto, tenemos importante también tenerlo claro que nosotros, a su vez, el método que Jesús establece para llevar el evangelio, que es a través de hombres, el colegio apostólico, donde le transmite de manera oral sus enseñanzas. Así tenemos ya un conglomerado de ideas que nos pueden permitir tener la primera concepción de la transmisión del evangelio y cómo se transmite esa revelación que Dios nos trajo a través de nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a una pausa y después continuamos reflexionando sobre la transmisión de la revelación divina. Muy bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a su programa Catequesis Viviente. Estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica, específicamente con el tema de la tradición. Está con ustedes su hermano Roquel y hablamos
en el bloque anterior acerca de que Jesucristo quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que la evangelización es llevar al mismo Señor Jesucristo a los hombres, que los hombres descubran el don que Dios nos dio a través de la encarnación de su Hijo y la salvación que nos ofrece. Que la iglesia tiene el deber de ir y llevar el evangelio a toda criatura y que efectivamente en países como el nuestro tenemos que llevar adelante la nueva evangelización, que se hablaba que era una nueva evangelización en el sentido de sus métodos y de su ardor. Sus métodos en cuanto a su forma y su ardor en cuanto a su entusiasmo, pasión, cómo se lleva adelante. También hablamos un poco acerca de que Jesucristo mismo es la revelación de Dios, que sus palabras, sus ejemplos, su misma presencia es la revelación del Padre a los hombres. Dios vino a caminar, a hablar y a expresarse al modo humano. Y toda esa riqueza del Evangelio y el don de la salvación llevada a los hombres, Él decide confiársela a otros hombres. Forma el colegio apostólico y a partir de ahí le transmite todo lo que Él quería que se diera a los hombres, el mensaje, y le da órdenes específicas antes de subir al cielo de que efectivamente fuera a todo el mundo a predicar el Evangelio, y le promete que el Espíritu Santo le daría fuerza, la sabiduría y lo necesario para que ellos fueran fieles a la transmisión de ese Evangelio. Entonces, ese conjunto de apóstoles, ahí, después de Pentecostés, se conforma la iglesia, que es en su conjunto custodio de toda la revelación divina. Por lo tanto, ahí vemos que hay un binomio entre lo que es la revelación divina que se transmite de manera oral y posteriormente veremos que alguna parte se da por escrito. Pero antes de continuar, vamos a leer ahora el artículo 75 del Catecismo de la Iglesia, que nos habla sobre esta transmisión. Dice así: Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándole así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas que él mismo cumplió y promulgó con su voz. De esta forma, resumimos lo que acabamos de decir. Jesucristo envió a los apóstoles a transmitir la verdad divina que él mismo promulgó. Entonces, este es importante para que todos estemos claros del papel que tiene los apóstoles en la transmisión, el cómo Jesús decide conservar la revelación divina. Y esto es importante que veamos el concepto, porque el cómo es importante. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, Jesucristo no mandó a escribir nada, ni escribió nada. ¿Cómo decidió él? En el seno de un colegio apostólico eran los encargados de custodiar la revelación divina y transmitirla. Y también, importante, velar porque las personas la recibieran y la interpretaran correctamente. Porque si el mensaje era tergiversado o torcido, entonces no se cumplía la misión. Así que tenían el deber de esa conservación, no solo era para ellos, sino que todo aquel que conociera a Jesús, todo aquel que se convirtiera al Evangelio, ellos también deberían garantizar de que efectivamente siguieran de manera correcta lo que Jesús dijo y estableció. Recuerden que, como dice el Catecismo, eso es fuente de la vida moral, que no es más que el comportamiento según las normas de Dios. Ahora, esto provoca un binomio importante, porque como todos sabemos, alguna parte de esa enseñanza que Jesucristo transmitió a los apóstoles
quedó consignada por escrito. Y esto que quedó por escrito es lo que nosotros hoy día llamamos las Sagradas Escrituras. He ahí lo importante de que las Sagradas Escrituras tengan esa unión con la Sagrada Tradición, con la guía del magisterio de la Iglesia. Ven cómo se va conformando. Jesucristo, que tiene toda la autoridad por ser Dios, le delega a sus apóstoles. Le transmite de manera oral, significa la transmisión. Tradición es la transmisión de la fe, pero también le da la autoridad para que puedan ellos, a su vez, transmitir de manera autoritativa, pero también podrían transmitir de manera autorizada el mensaje, pero también velar de que se diera la interpretación correcta. Ahí vemos el magisterio. Y también deciden ellos algunas partes de esa tradición quedara por escrito por diversas circunstancias. Algunos, como Lucas, que decide escribir el Evangelio para dejar constancia histórica; otros, como Pablo, que deciden escribir para poder orientar ciertas situaciones en las comunidades. Sea la razón por la que sea, alguna parte del mensaje queda por escrito en el Nuevo Testamento, y ahí surge las Sagradas Escrituras en su conjunto. Y después vemos el concepto de tradición, transmisión. Vamos a ver si tenemos listo un reportaje donde el Papa Francisco nos habla de la importancia de ese binomio, esa unidad sobre las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia. Existe una inseparable unidad entre la Sagrada Escritura y la tradición. Lo recordó el Papa Francisco en el discurso a los miembros de la Pontificia Comisión Bíblica que concluyeron los trabajos de su asamblea anual. La interpretación de las Sagradas Escrituras no puede ser solo un esfuerzo científico individual, sino que debe ser siempre confrontada, insertada y autenticada por la tradición viva de la Iglesia. Los textos inspirados por Dios han sido encomendados a la comunidad de los creyentes, a la Iglesia de Cristo, para alimentar la fe y guiar la vida de la caridad. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Aquí el Papa le explicó específicamente a la Comisión Bíblica sobre la importancia de lo que estamos hablando, de la interpretación de las Sagradas Escrituras dentro del marco de la tradición de la Iglesia, que involucra efectivamente el magisterio. Entonces, aquí empezamos a conformar ese trípode, como podríamos llamar nosotros, donde está la Iglesia, que es la tradición, que es la transmisión de la revelación divina de manera oral, y después tenemos ahí las Sagradas Escrituras, que es la Biblia, y el magisterio de la Iglesia, que es la autoridad que Jesucristo le dio a sus apóstoles y a sus sucesores para guiar al rebaño e interpretar de manera correcta, a la luz del Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras y toda la tradición. Más adelante el Catecismo nos va a ir explicando y profundizando un poco más sobre lo que es la tradición, que no solamente es la transmisión de la revelación divina de manera oral, sino todo lo que representa la Iglesia. Pero para darle un complemento a lo que hemos dicho, vamos a ver si nos vamos a una pausa, y después, cuando regresamos, vamos a ver un reportaje interesante que nos hace un resumen bastante completo de lo que hemos estado hablando, de este trípode de Sagradas Escrituras, tradición y magisterio de la Iglesia. Muy bien, hermanos, bienvenidos nuevamente al tercer bloque de Catequesis Viviente. Estamos hablando de la tradición, la transmisión de la revelación divina, según nos explica el Catecismo de la Iglesia Católica. Está con ustedes su hermano Roquel. Y en el bloque anterior hablamos un poco acerca del famoso trípode que nos da
el soporte donde tenemos la iglesia. Vamos a ver un resumen en el siguiente reportaje del padre Raúl Sánchez, que lo explica muy bien y que nos va a desarrollar lo que hemos estado hablando de la transmisión de la revelación y la importancia del trípode: Biblia, tradición y magisterio. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. La Iglesia Católica tiene 3 soportes para poder sostener toda su enseñanza y toda la fe que nuestro Señor Jesucristo ha querido enseñarnos, transmitirnos. El Señor Jesús es un personaje real, histórico, estuvo aquí entre nosotros y dejó un mensaje. Pero ese mensaje ha tenido que ser transmitido a través de unos hombres. Y el Señor en su sabiduría pues quiso constituir un cuerpo, una institución. Quiso establecer algo sólido y coherente que pudiera así sostener y llevar su enseñanza y poder ser transmitida esa enseñanza con mucha claridad. Entonces quiso edificar una iglesia, una comunidad de fieles, de creyentes, y que tenía que ser organizada, estructurada, para que ese mensaje tuviera credibilidad y se mantuviera serio, sólido, con toda la verdad que comporta, porque era la palabra del Señor. Pues muy bien, constituyó el Señor Jesús una iglesia. Esa iglesia, entonces, mantiene una doctrina, cuida una doctrina, cuida una enseñanza, cuida una verdad. Entonces, la iglesia, pues está sostenida, esa iglesia que Cristo edificó, está sostenida en 3 soportes: en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio. La Biblia, que es la Sagrada Escritura, uno de esos soportes. La tradición, aquellas verdades reveladas por nuestro Señor Jesucristo, pero que no quedaron consignadas en la Sagrada Escritura. Les voy a dar un ejemplo. Todo este episodio de la Anunciación. El ángel le anuncia a María que va a concebir un hijo por obra del Espíritu Santo. ¿Quién estaba con María en aquel momento? ¿Cómo sabemos de ese episodio? ¿Por qué está consignado en la Sagrada Escritura en el Evangelio de Lucas? ¿Cómo sabemos eso? Precisamente por la tradición. Algo que no está escrito en la Sagrada Escritura, pero que por la tradición sabemos que Lucas hizo la investigación pertinente, ¿no? Se documentó, averiguó y pudo saber sobre ese acontecimiento de la Anunciación, de la tradición. Otro ejemplo, cuando Pablo está hablando a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, él cuenta cómo él va a narrar el acontecimiento de la última cena. Pablo no estuvo en la última cena, pero cuando se está dirigiendo a los Corintios, dijo: yo he recibido por parte del Señor esto que les voy a decir. En la noche y empieza a narrar el acontecimiento de la última cena. Ese acontecimiento que Pablo está narrando, pues cómo recibió el mensaje, entonces no aparece en la Sagrada Escritura. Pero entonces por tradición sabemos que Pablo recibió de Jesucristo, es decir, por parte de los apóstoles, eso que Pablo iba a transmitir a los Corintios, el episodio de la última cena. Es un ejemplo de lo que es la tradición. Es la verdad revelada por Cristo Jesús, pero que no quedó consignada en la Sagrada Escritura. Entonces tenemos Biblia, tenemos tradición, ahí les propuse algunos ejemplos, y tenemos el magisterio.
El magisterio es la reunión del Papa con los obispos que son encargados de que esa enseñanza que Cristo ha dejado, ¿no?, por tradición y en la Sagrada Escritura, no se desvirtúe, no se tergiverse, no se cambie. Por eso la Iglesia Católica es sólida en su mensaje, cosa que no pasa con los hermanos protestantes, porque ellos no tienen ni tradición ni tienen magisterio. Al no tener tradición y al no tener magisterio, solo la Sagrada Escritura, entonces aparecen los diferentes intérpretes de esa Escritura y la interpretan de distinta forma, y por eso son tantas iglesias con diferentes doctrinas, pero solamente con la Biblia. Entonces, por eso es que usted, querido católico, puede hoy comprender, si no lo sabía, el origen de las diferentes iglesias protestantes que existen hoy en día, en la actualidad. Al no existir una tradición, al no existir un magisterio, entonces aparecen distintas iglesias, distintas maneras de interpretar la Sagrada Escritura, distintas doctrinas que entonces hacen que la verdad revelada por nuestro Jesucristo en la tradición y en la Sagrada Escritura, entonces se desvirtúe, se desvanezca, se cambie, se tergiverse, y entonces eso es lo que hace que hoy en día existan tantas iglesias protestantes. Los hermanos protestantes no quieren aceptar que la Sagrada Escritura, que contiene la palabra de Dios, ¿no?, es insuficiente para que la puedan interpretar. Se interpreta, un intérprete la interpreta y dice, esto es doctrina del Señor, pero llega a otro con la Sagrada Escritura y la interpreta de otra manera y dice, esto es palabra del Señor, y llega a otro y dice lo mismo, y así sucesivamente hasta de todas estas iglesias protestantes que pululan y existen hasta el día de hoy, que son más de 40.000 iglesias protestantes. Ya como que no se sabe cuántas iglesias protestantes hay, porque cada día aparece una nueva. Querido amigo católico, usted está en la iglesia correcta. Tenemos Biblia, tenemos tradición y tenemos magisterio. Entonces, estos soportes hacen que nuestra doctrina sea sana, sea coherente, se pueda sostener históricamente, se pueda respaldar se pueda sostener con la Sagrada Escritura, se pueda respaldar por la tradición y se pueda mantener sólida por el magisterio. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Excelente reportaje que hace un resumen de lo que hablábamos del trípode: tradición, magisterio y las Sagradas Escrituras, que sostienen a la iglesia. Y también el padre Raúl Sánchez nos habla un poco sobre la realidad que vivimos hoy en día, de que efectivamente gente no acepta ni el magisterio ni la tradición y quieren aislar la Escritura, interpretarla aparte y como una unidad sin tomar en cuenta de que es fruto de la tradición. Y aquí vamos a explicar un poco en el artículo 75 del Catecismo, nos explica muy bien este concepto de la tradición. Dice así, 76, perdón, dice, la transmisión del Evangelio según el mandato del Señor se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de la obra y palabra de Cristo y lo que el Espíritu Santo le enseñó. En este primer aspecto interesante que nos habla el Catecismo de la transmisión de la revelación divina a través de las instituciones, ejemplos, es decir, pongamos ejemplos concretos. Después de Pentecostés, los apóstoles empezaron a desarrollar un comportamiento. Vamos a poner ejemplos concretos. Por ejemplo, deciden elegir un apóstol adicional. Jesucristo eligió los apóstoles de manera personal, fue a orar y después elige a sus 12 apóstoles. Como todos sabemos, Judas
lo traiciona y después se suicida. Queda vacante un puesto porque Jesucristo quería que fueran 12 apóstoles y quedan 11. Pedro decide que ellos elijan el apóstol que hace falta. Pone unas condiciones y lo elige. ¿Qué ejemplo está dando? Están diciendo que ellos se consideraban efectivamente empoderados por Jesucristo para tomar decisiones en nombre de la iglesia y el pueblo de Dios. No era que ya bueno, como se murió y Jesucristo eligió, no, nadie se atrevía a elegir a alguien más. Después van y eligen a los diáconos, porque deciden que en la organización de la iglesia era necesario que hubiera personas que trabajaran en un aspecto particular y que los apóstoles se dedicaran a la oración y a la predicación. Vemos que se sienten con autoridad para inclusive establecer ministerios dentro de la iglesia. Empiezan y desarrollan la celebración de la fracción del pan. A pesar de que tenían el templo y asistían al templo de Jerusalén, ellos celebraban la fracción del pan, que era un mandato del Señor, el sacramento de la cuerpo y la sangre de Cristo que llaman, que instituyó Jesucristo, ellos lo siguen celebrando. Y así podríamos mencionar aspectos, como dice muy bien el catecismo, que no solamente estamos hablando de forma escrita, sino que oralmente, a través de, y recito el catecismo, dice, instituciones transmitieron la palabra, ejemplos e instituciones. Estos aspectos son importantes porque son transmitidos a través de la historia dentro del seno de la iglesia y nos muestra cómo se lleva la revelación divina. Veamos el otro, la segunda parte del artículo 76, que nos habla acerca del otro modo de transmitir la revelación divina. Dice así el catecismo: por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, efectivamente, hermanos, la revelación divina viene a través de Jesucristo. Viene primero de manera oral. Después que Jesús asciende al cielo, entonces le da la orden a los apóstoles que transmitan esa revelación, vayan a predicar el Evangelio. Ellos, ¿cómo lo hacen? A través de sus ejemplos y las instituciones, y también lo transmiten oralmente a sus discípulos, que a su vez lo transmiten a otros. Después, en un momento determinado, empiezan a poner parte de esa revelación por escrito. Y surge el Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras. Así vemos que toda la revelación divina está imbuida dentro del modo como Cristo quiso transmitirlo. Porque Cristo perfectamente hubiera podido decir, mira, ¿saben qué? Esta enseñanza, yo quiero que ustedes, palabra por palabra, se las voy a dictar para que ustedes las escriban y ahí van a tener constancia de que, por escrito, todo lo que yo quería decir, y Él no quiso hacerlo de esa manera. Él quiso usar el método de la transmisión oral de la tradición, que la palabra tradición no es más que transmisión de la revelación divina. De esta forma vemos el método que Jesús establece y lo importante del mismo. Muy bien, vamos a una pausa y después de la misma vamos a ver otro reportaje interesante que nos pone otro aspecto de lo que estamos hablando de la tradición. Muy bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a la parte final de Catequesis Viviente. Está con ustedes Roquel y estamos comentando el catecismo de la Iglesia Católica con el tema de la tradición. La tradición es la transmisión de la fe de manera oral. Ahora, definitivamente, muy probablemente ustedes han escuchado hablar de que algunas personas no aceptan la tradición. Dicen, para nosotros solo es importante las Escrituras.
y la tradición son inventos humanos, son cosas que no vienen del Espíritu Santo. Nosotros solo creemos en la Escritura y en más nada, y tampoco en el magisterio. En próximos programas vamos a ir desarrollando este concepto porque me parece importante. Queremos abundar un poco más en la tradición, en la sucesión apostólica dentro de las Sagradas Escrituras, para que vayamos conformando el fundamento de lo que estamos hablando, visto un poco más bíblico, para que entendamos que la tradición es parte de la esencia de la revelación, la transmisión de la revelación divina a nosotros. Ahora vamos a ver a un predicador católico, Rafael Díaz, que nos expone en pocos minutos parte de un extracto de lo que es la tradición y el concepto equivocado que algunos tienen y cómo él lo desarrolla y lo sustenta con las Sagradas Escrituras. Vean, interesante reportaje. Bendiciones en el nombre de Jesús. Te saluda aquí tu hermano y servidor en Cristo, Rafael Díaz, predicador católico y misionero. Es cierto que Jesús condena todas las tradiciones en la Biblia. Dicen los protestantes que así es. Jesús condena toda tradición en la Biblia. Ustedes los católicos son tradicionalistas y si no se arrepienten se van a ir al infierno porque siguen tradiciones y Jesús condena toda tradición. Yo diría, ay Dios mío, qué ignorancia. Hay una diferencia muy grande entre tradición humana y tradición de la iglesia. Lo que Jesús condena, oye bien esto, la tradición que Jesús condena en la Biblia son las tradiciones humanas que van en contra de la ley de Dios. Jesús no condena toda tradición humana. Te pongo otro sencillo ejemplo. Tú vas con tu familia de vacaciones cada año a tal lugar y pasaron los años y siguen haciendo lo mismo. Eso se convierte en una tradición. ¿Acaso Jesús condena esa tradición? Por supuesto que no. Las tradiciones que Jesús condena en la Biblia son las tradiciones humanas que van en contra de la ley de Dios. Y un perfecto ejemplo de esto es Marcos capítulo 7, versículo de 9 en adelante. Jesús le dice a los fariseos, ustedes por seguir su tradición dejan a un lado el mandamiento de Dios. ¿Y qué es lo que hacían los fariseos? Con aquello que podían ayudar a su padre o a su madre, según ellos lo declaraban sagrado. Entonces con eso simplemente decían, ya no estoy obligado a ayudarte. Dejaban a un lado el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. O sea que por hacerse su propia tradición, dejaban a un lado el mandamiento de Dios. Y esas son las tradiciones que Jesús viene a condenar en la Biblia. Toda tradición humana que deja fuera la ley de Dios. Pero las tradiciones de la iglesia son muy diferentes. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 2, mira lo que dice el apóstol Pablo. Los felicito porque se han mantenido firmes en las tradiciones que yo os he transmitido. No los está regañando, los está felicitando. ¿Y por qué motivo? Por seguir tradiciones que él mismo les transmitió. Si vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, el apóstol Pablo les exhorta y les dice, sigan firmes, manténganse firmes en las tradiciones que recibieron de mí, tanto oral como por carta. Si los protestantes existieran el día de hoy, estarían condenando a Pablo al infierno. ¡Ay, pobres protestantes! Estarían condenando al gran apóstol Pablo al infierno. ¿Por qué? No solamente porque seguía las tradiciones, sino porque él mismo las enseñaba y las transmitía. No te dejes engañar por ninguna secta, por ningún protestante. La iglesia ha mantenido siempre viva las tradiciones. Pero la iglesia lo que no mantiene vivo son tradiciones humanas que dejan a un lado la ley de Dios. Y esas son las que Jesús vino a condenar. Pero no las tradiciones de la iglesia. Pablo mismo las enseñó y las transmitió. Seamos fieles a esas tradiciones. No te dejes engañar. Comparte este video.
Búscame en las redes sociales, Rafael Díaz, predicador católico. Invítanos a tu comunidad y juntos llevemos el Evangelio de Cristo hasta los confines de la tierra. Y no olvides que un católico instruido jamás será confundido. Dios te bendiga y bendiciones. Muy bien, hermanos, reinteresantísimo el reportaje que acabamos de ver de nuestro hermano predicador Rafael Díaz, que nos habló acerca de la tradición en las Sagradas Escrituras y cómo algunos lamentablemente malinterpretan esta enseñanza de la Iglesia Católica. Ahora, en los minutos finales quería volver a resumir lo que hemos estado desarrollando. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a traernos la salvación y revelarnos el Evangelio. Él mismo es nuestro Evangelio. Él vino a revelar al Padre. Y esa transmisión del Evangelio, Él decide hacérsela a los apóstoles. Lo hace de manera oral y le va enseñando todo lo que Él quiere que transmita. Posteriormente los apóstoles deciden enseñar a otros sobre lo que es la fe. Ahora, esto es importante porque vemos que en principio toda la revelación divina de Jesucristo se da de manera oral. Y no es hasta posteriormente que queda por escrito. Sin embargo, no todo quedó por escrito, sino que buena parte queda dentro de, como dice el catecismo, en los ejemplos y en las instituciones que los apóstoles desarrollan dentro de la iglesia y sus sucesores legítimos, dándonos una guía de cómo vivir realmente o cómo hacer vida o entender la revelación divina. Por eso decíamos que es importante el trípode: tradición, Biblia, magisterio. La tradición ya vimos que es la transmisión no escrita de la revelación divina. Vimos que la Biblia, que es la tradición puesta por escrito, y finalmente el magisterio, que es la autoridad que Cristo dio a los apóstoles para interpretar auténticamente lo que Él enseñó y estableció. De esa manera nosotros tenemos garantía de que tenemos un camino correcto en cuanto a recibir la revelación divina. Ya vimos un poco de esta manera lo que hablábamos del cómo, cuándo y dónde se transmitió la revelación divina, de lo que estuvimos hablando. Ahora, en el próximo programa de Catequesis Viviente vamos a desarrollar, profundizar un poco más este tema de la tradición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seguir el catecismo y vamos a leerlo, pero también vamos a buscar textos bíblicos que nos muestren cómo se dio esta transmisión de la revelación y cómo está imbuida en la Biblia. Y que negar que la tradición no es parte de nuestra vida como católicos o según la Biblia, o decir que, como decía Rafael Díaz, algunos dicen que la Biblia condena la tradición, no es más que un error de interpretación. Por eso es importante, en el próximo programa, Dios mediante, vamos a profundizar ya, hablando un poco de la tradición, pero a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que los invitamos, es importante que nos vuelvan a sintonizar para que busquen papel y lápiz, anoten o lleven su Biblia y vayan subrayando y veremos y vamos a aprender juntos dónde está la tradición dentro de la Sagrada Escritura, y vamos también a profundizar un poco más explicando qué son tradiciones humanas, a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de la tradición en mayúscula cuando hablamos de tradiciones en minúscula. Todos esos aspectos vamos a ir desarrollándolo en el próximo programa para aclarar este punto del catecismo a la luz de lo que puedan cuestionar algunas personas o tener dudas, ¿por qué no?, los católicos frente a lo que leen en la Biblia. Así que los invitamos a que nos sintonicen en el próximo programa de Catequesis Viviente, comentando el catecismo de la Iglesia Católica con su hermano Roquel, esta vez profundizando en la Biblia sobre la tradición.
Que el Señor los bendiga a todos.